Hola, ¿cómo están? Las noticias de hoy no son demasiado buenas. Comienzo con Venezuela. El enviado especial de Trump para ese país, el señor Grenell, Richard Grenell, ¿lo recuerdan? Fue quien viajó a Caracas, quien le dio un apretón de manos al dictador Maduro, quien sonrió obsequiosamente, demasiado para mi gusto, y al mismo tiempo consiguió la liberación de 6 presos estadounidenses. Ha dicho varias cosas interesantes sobre Venezuela. Supongo que él se considera un negociador exitoso, porque consiguió que Maduro le diera 6 de los presos estadounidenses, todos injustamente encarcelados, ¿no? Todos falsamente acusados de ser espías. A ver, Grenell ha dicho, esto es lo más importante, que Trump no quiere un cambio de régimen en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que Trump está dispuesto a seguir negociando con Maduro. Dicho de otra manera, que a Trump no le molesta demasiado la dictadura de Maduro. Expresado en otros términos, que Trump no va a hacer ningún esfuerzo considerable para derrocar a la dictadura de Maduro. No aspiramos, ha dicho Grenell, a un cambio de régimen. Se entiende entonces que aspiran a seguir negociando con el actual régimen. Esa es una muy mala noticia, ¿no? Porque Trump debería comenzar diciendo, vía Grenell, o mejor todavía, él mismo, que la dictadura de Venezuela se tiene que acabar, ya, cuanto antes, y que Estados Unidos va a hacer todo cuanto pueda para conseguir la liberación de Venezuela. Pero Trump no se compra el problema moral, humanitario, no se compra el problema de la democracia y la libertad, de los derechos humanos. No. Ha dicho también el señor Grenell que Trump representa una amenaza creíble para Maduro. En otras palabras, que Maduro le tiene miedo. Dicho de otra manera, que Maduro va a hacer concesiones para evitar que Trump tome represalias severas. Grenell ha dicho, no solo somos una amenaza creíble por la fuerza militar, sino también una amenaza comercial, arancelaria, por las sanciones económicas, ¿no? ¿Realmente Trump amenaza a Maduro? Grenell exagera. Si Grenell comienza diciendo no aspiramos a un cambio de régimen en Venezuela, la amenaza no parece cierta, la amenaza no parece inquietante, poderosa, no es una amenaza que mete miedo. Lo primero que le estás diciendo no es una agresión o una advertencia, ni mucho menos una amenaza, sino más bien unas palabras conciliadoras, ¿no? No aspiramos a un cambio de régimen. O sea, te puedes quedar ahí un rato más, de aquí a 2030. Ahora te tienes que portar bien, pero puedes seguir en el poder. Eso ya es bastante bueno para Maduro, ¿no les parece? Entonces, ¿qué significa que Maduro se porte bien? Que se siga portando más o menos como se está portando ahora con Trump, o sea, que reciba todos los vuelos deportados. Ya han llegado 3 aviones con deportados, 2 salieron de Estados Unidos, 1 de Guantánamo, y quizá que se atenga a las consecuencias de que Trump ordene no comprarle más petróleo a Venezuela. Pero Trump no va a imponer barreras arancelarias a Venezuela por una razón muy simple, porque Venezuela no vende nada aquí en Estados Unidos, y de hecho Venezuela no le vende nada al mundo. No produce, fuera de petróleo, no produce nada de verdadero valor, ¿no es cierto? Y luego cuando Grenell dice la amenaza bélica, la amenaza militar, no hay una amenaza bélica ni militar. No hay. Si le estás diciendo no aspiramos a cambio de régimen, si le estás diciendo te puedes quedar ahí un rato más, no hay la amenaza bélica militar. Esa amenaza existiría si Trump diera un ultimátum, ¿no? Tienen 3 meses para dejar el poder, si no lo dejan, entonces yo voy a entrar a Caracas. Ahora, es cierto que Trump
practica esa amenaza de en ningún país nos metemos, nos entrometemos, en ningún país aspiramos a un cambio de régimen, aun si el régimen no nos gusta o incluso si es hostil a nosotros. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Por ejemplo, Ucrania. En Ucrania Trump aspira a un cambio de régimen. En Ucrania Trump le ha dicho a Zelensky, tienes que convocar elecciones, tienes que irte, el pueblo no te quiere, tienes que irte. Tanto se lo ha dicho y de una manera tan áspera que hoy Zelensky ha dicho, bueno, ok, yo me voy, estoy dispuesto a irme siempre y cuando Ucrania entre a la OTAN de inmediato, ¿no? Bien por Zelensky. Entonces en Ucrania Trump se aspira a un cambio de régimen, ¿no? Quiere darle una patada en el trasero, en el culo a Zelensky. En Venezuela no, Maduro se puede quedar. Ahora en Canadá también Trump aspira a un cambio de régimen, no solo un cambio de régimen, ¿no? O sea, aspira a que el primer ministro de Canadá, el que vaya a ser elegido, seguramente el conservador en las próximas elecciones, porque Trudeau ya se va, no siga siendo primer ministro de Canadá, porque Canadá deja de ser un país independiente, Canadá pasa a ser el estado número 51 de la Unión Americana y por tanto el primer ministro pasa a ser gobernador del estado estadounidense de Canadá. Eso es un cambio de régimen, por decirlo menos, ¿no? Es bastante más que un cambio de régimen, ¿no? Lo mismo en Groenlandia, o sea, Trump se quiere quedar con Groenlandia, ¿eso no es un cambio de régimen? De manera que las palabras de Grenell son amigables hacia Maduro. Básicamente le está diciendo, sigamos negociando, sigamos entendiéndonos, sigamos cohabitando, ¿no? Pero no vamos a amenazar tu permanencia en el poder. Y eso a mí me parece muy triste, muy triste. Porque como siempre Trump amenaza a los débiles y se congracia con los fuertes, con los matones, con los malos. Entonces se congracia con Maduro, pero amenaza a los venezolanos que tenían el TPS que han sido despojados de esa protección temporal, ¿no? Luego hay noticias desde Alemania, seguramente ya saben que la derecha en general ha ganado. El partido de derecha moderada, democrática, los socialcristianos, ha ganado con poco menos de 30%, alrededor de 28%. Merz, Friedrich Merz, ese va a ser el nuevo canciller alemán, pero es un líder de derecha razonable, ¿no? O sea, como de derecha es Macron, ¿no? No es una derecha fascista o autoritaria, para nada. Así que es una buena noticia. Pero en realidad, y bien miradas las cosas, quienes deben de estar muy contentos en Alemania son los del partido de derecha recalcitrante o de extrema derecha o de derecha radical, ¿no? Un partido que se llama Alternativa para Alemania. Ese partido ha sacado 20%, que es un montón, el doble de lo que sacó en las elecciones pasadas. Lo lidera o lo dirige una señora muy inteligente, que es lesbiana y que está casada con una mujer de Sri Lanka, Alice Weidel, y ha sacado 20%. Entiendo que Merz no va a hacer un acuerdo parlamentario con la señora Weidel y su grupo para ocupar la Cancillería, va a tratar de hacer otros acuerdos seguramente, ¿no? Pero sí es muy significativo que en Alemania la extrema derecha ahora representa el 20%, más que los socialdemócratas que han sacado 16% y que los verdes que han sacado 12%, ¿no? Sigue avanzando la extrema derecha en Europa. ¿Es un partido neonazi? Alternativa para Alemania. ¿Es neonazi la señora Weidel? Alguna gente dice que sí, otra gente dice que no. Yo no estoy muy seguro. No he estudiado el caso en profundidad y no la conozco ahí en detalle, ¿no? Sería bastante extraño que fuera neonazi y al mismo tiempo públicamente lesbiana y casada con un inmigrante de Sri Lanka, ¿no? Sería bastante extraño. Pero todo es posible en estos tiempos, ¿no? Y por último, es muy impresionante que Elon Musk se esté comprando tantos problemas y se esté ganando tantos enemigos en el mundo. Es muy impresionante, ¿no? Porque yo pensé que él estaba contento vendiendo autos eléctricos en todo el mundo, aunque vende menos autos eléctricos que los chinos en Europa. Pero no, ha dicho que él apoya a la extrema derecha en Alemania, al partido de la señora lesbiana Alice Weidel, que apoya a la extrema derecha en España, Vox, que apoya a la extrema derecha en Francia y en Gran Bretaña, con lo cual
está haciendo más política que negocios, ¿no? Elon Musk. No sé si es un buen camino para seguir siendo un billonario, el hombre más rico del mundo y un hombre que aspira a vender millones de autos Tesla, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, yo no le compro un auto a Elon Musk porque sus opiniones políticas me resultan agresivas, insolentes o irritantes, sobre todo en Europa, donde sienten que Elon Musk está pisando demasiado fuerte y está atropellando con excesiva vehemencia, ¿no? Esas son las noticias de hoy. En un ratito llega mi hermano menor con su familia, los estamos esperando con mucha ilusión, ya les cuento mañana. De momento, entonces, deplorar profundamente las palabras del enviado especial a Venezuela, Rick Grenell, que me cae fatal. Ah, por cierto, terminé de ver The Brutalist, no me gustó. Muy larga, muy densa, muy sórdida, muy decadente. Tiene momentos de genialidad, pero en general es una película difícil de ver. Y anoche vi The Apprentice, sobre los primeros años de Trump como empresario. Me gustó mucho. La recomiendo, sobre todo por el papel de Roy Cohn, el inescrupuloso, tramposo, mafioso, abogado gay, que fue como el profesor de Trump. La recomiendo. Seguimos.